Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy, viernes, un día un poquito, como le decimos acá en la radio, un poquito más light, con tema no tan polémico, con tema no que cause tanta división como de pronto son algunos de los temas que les presentamos a ustedes como parte de esa imparcialidad. Muy buenos días, Juanelge, finalizando semana y esperando que este fin de año sea un año de paz, un año tranquilo a pesar de todo lo que ha sucedido a lo largo de este año. Así es, Eric. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en su programa Al Descubierto, un programa dedicado a todos ustedes, un programa diseñado para que compartan sus opiniones y hacer criterio de diferentes temas que traemos a la mesa de discusión. Antes de empezar, Eric, quiero mandar un saludo muy cordial, un abrazo y un besote muy fuerte a mi hija Verónica, que ayer se graduó ya de 5º año, y a Jimena. Ahí van las dos en sintonía de los 107.1 FM de su radio actual. Un saludazo también, un abrazo a las dos, a Jimena y a Vero, que ahí van dos excelentes estudiantes, gracias a Dios. Así que un abrazo. Y también a todas esas personas, todos esos jóvenes, Eric, que se graduaron también de 5º año. Muchas personas, muchos jóvenes saliendo graduados estos días ya de graduación. Atípico, Eric, también, porque no se pudo realizar las actividades como generalmente se celebran, pero lo importante es que se culminó el año lectivo y muchas personas, muchos jóvenes salen graduados con muchas expectativas ya a ingreso a la universidad o el ingreso a funciones laborales. Así que un saludazo no solo a Verónica y a Jimena, que están en sintonía, sino a todos esos jóvenes que salen del colegio con muchas expectativas. Sí, sin lugar a dudas fue un fin de año, un cierre lectivo, una graduación muy atípica, pero de pronto fue interesante, ¿verdad? Uh-huh. Ver esos automóviles con los globitos, ver toda esa dinámica que se implementó en muchos de los colegios y escuelas. El día de hoy queremos conversar con ustedes acerca de un tema que ya hemos hablado, ya hemos comentado, ya hemos traído aquí a participantes y nos han relatado los hechos, los sucesos desde la primera línea de investigación. Queremos hablar nada más y nada menos nuevamente del caso del psicópata. El caso del psicópata. El día de ayer se estrenó una película denominada El Psicópata, crónica de un caso sin resolver. Sin lugar a dudas es una película o una historia que desde hace mucho tiempo los costarricenses hemos estado esperando con ansias. Hemos a lo largo de varios años visto tal vez documentales, tal vez relatos, inclusive libros. Recordemos el libro de nuestro gran amigo Otto Vargas, además del libro de nuestro gran amigo que lo tuvimos aquí hace 3 días, Rogelio Ramírez, que nos comentaba acerca de su nuevo libro. Pero el primer libro tiene que ver con el psicópata, y sin lugar a dudas, hoy por hoy, el caso del psicópata no queda en el olvido. Y no queda en el olvido por muchas razones. Primero, nunca ha habido, después de ese caso, un caso similar, ¿verdad? Que envuelva tanto misterio, tanta muerte por parte de un hombre, que, ¿verdad? Eso es
lo que se habla. Y segundo, por lo que le brindó esa investigación a las autoridades judiciales, que ya lo hemos hablado aquí. A partir de ese momento se fortaleció el tema forense, el tema criminalístico. Fue todo un reto en aquel entonces para los investigadores y fue un impacto sin lugar a dudas para toda la población costarricense. Juan Elge. Así es que hoy tenemos el agrado de conversar con Stephanie Céspedes. Stephanie, muchísimas gracias, productora costarricense que está estrenando su película El Psicópata. Stephanie, muchísimas gracias por venir y compartir con toda la audiencia de Al Descubierto. No, más bien muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos dan, ¿verdad? El cine nacional ahora en momentos tan importantes como este. ¿Cómo fue que nace? Bueno, háblanos antes de empezar con el tema de la película, háblanos un poco de tu experiencia, tus estudios y después cómo nace la idea de esta película. Bueno, así como un poco mi background, yo soy directora de fotografía, generalmente trabajo como foquista o iluminadora, ¿verdad? En películas, pero por aparte también tengo esto como directora y El Psicópata es mi ópera prima. Como documentalista, yo también soy estudiante de antropología, entonces es un poco donde se cruza, digamos, la parte audiovisual, ¿no? Con la antropología. ¿Cómo nace la idea entonces del Psicópata, ese proyecto? Bueno, yo estuve viviendo fuera 10 años, ¿verdad? En Buenos Aires. Cuando vuelvo me reencuentro, porque yo creo que la idea del Psicópata, todo esto es algo con lo que, según las generaciones, muchos crecimos, ¿no? Entonces vuelvo y me reencuentro con esta idea de un caso que nunca se resolvió, ¿no? Y que yo creo que así como yo estaba al principio, muchos de nosotros estamos, y es como que vos hablas del caso y todo el mundo lo conoce, y lo más como también característico del caso es que cada uno tiene su teoría. Entonces un poco lo que la película también pretende es como enclarecer cuáles fueron los casos que pertenecen a, ¿verdad? Que la policía, de acuerdo como a pruebas de balística, ¿verdad? No son como pruebas así al azar, pruebas de balística, también de forma como él actuaba y todo, que se dijeron, bueno, esos son parte de este caso. Entonces, sí, es un poco como aclarar todo esto que está un poco confuso entre todos los costarricenses. Tomar la decisión de llevar a la pantalla grande costarricense este caso, un caso sonado, un caso que muchas personas recuerdan, y los que no recuerdan, tal vez porque no habían nacido, de una u otra manera han tenido a mano la información, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, estudiantes de criminología en sus universidades tienen que ver un poco acerca del tema de psicópatas, y ahí es cuando se topan de la mano de profesores con esta información, porque es el caso más representativo a lo largo de mucho tiempo. ¿Cómo inicia ese proceso para, ya una vez tomada la decisión, qué es lo que sigue? ¿Contactar a personas? ¿A quiénes contactas? ¿Cómo inicia todo eso? Bueno, uno empieza también como haciendo una investigación un poco por libros, ¿verdad? Todo lo que se ha escrito, como vos mencionaste, ¿verdad? Todo eso, el libro de Otto Vargas es una gran recopilación a nivel como periodístico, ¿no? De todo lo que pasó, porque él estuvo muy al lado. De hecho, Otto Vargas es uno de nuestros personajes dentro de la película, ¿no? Entonces sí, uno empieza un poco como a recolectar tanto libros que hay afuera, también como historia de poco lo que ha pasado, también desde internet y todo, y después ahí es donde vos vas y hablas directamente con las fuentes. Y las fuentes son no solo la policía, sino también el caso muy particular, porque en un momento también los mismos periodistas llegaron a tener un papel de investigadores, ¿no? Ellos siguieron el caso al de mano que los mismos investigadores, entonces los periodistas también tuvieron eso. Entonces yo creo que es un caso que fueron 10 años, entonces incluye a muchísimas personas, ¿no? Tanto toda la gente que giró, de policías, investigadores y todo, ¿verdad? Jefes, hasta los mismos periodistas que estuvieron en televisión y en los diarios y todo. Entonces, sí, uno empieza como primero a las fuentes, ¿no? Que tal vez yo sí crecí un poco con el caso, pero de todas formas uno va a los que los vivieron directamente. Stephanie, algo interesante es que en Costa Rica se han ocurrido eventos importantes. En este caso estamos hablando a nivel delincuencial o a nivel de estudio criminal. Pero prácticamente no se ha hecho producciones nacionales en ese campo. Hay muchos ejemplos, tenemos varios casos. Me parece que vos das un primer paso
en este tema, porque a pesar de que el tema del psicópata sucedió en el 86, si no me equivoco, hace ya muchísimo tiempo, de vos, casi 20 años después, ¿verdad? ¿Cómo más? 30 años. 30 años después, imagínate. Das ese paso y empezás a hacer una producción que me imagino que en otro país ya hubieran hecho varias versiones y habían hecho investigaciones y también documentales muchísimos sobre este tema. Sí, yo creo como que todo tiene que ver también con un auge del cine nacional, ¿no? En este momento, porque si uno se pone a ver un poco para atrás, hay muchos otros casos que tal vez, digamos, una cosa que yo defiendo también es como en Costa Rica nosotros nos cuentan una parte de lo que somos, ¿no? No es como que yo desprestigio a mi país, porque más bien estoy orgullosa de haber nacido en un país que es así, pero hay muchas cosas que no se nos dicen. Y mucho lo que se cuenta también dentro de la película, la parte de la historia del 86, lo que era Costa Rica, ¿verdad? Está ahí. Pero si uno se pone a ver en muchos otros casos, y hay documentales también de lo mismo, digamos, uno de esos es El Codo del Diablo, de un compañero mío, Ernesto Jara, que para mí es una de las cosas que se debería más bien de implementar dentro de la educación oficial, ¿no? Porque cuenta muchas cosas que nosotros no conocemos. Entonces yo creo que es un poco que es un auge no solo del cine nacional, sino también del documental, ¿verdad? Porque tal vez antes la gente no le daba tanta pelota a los documentales porque se cree que el documental es aburrido, que el documental es historia aburrida, pero creo que a través como de todas las plataformas online que tenemos ahora, ¿no? La gente ha aprendido a consumir este tipo de productos. Y también en los últimos años el cine nacional ha dado como un brinco enorme, que entonces también los mismos ticos estamos yendo a ver películas, ¿no? Entonces se nos abren espacios, porque también es como uno puede hacer películas, pero si no nos ponen donde nos ve, en un espacio donde se ve, entonces ¿cómo la gente va a llegar a conocerlo? Entonces yo creo que es como una mezcla un poco de todo. Stephanie, algo que no sabe la gente es que la película ya fue presentada en otros lugares, fuera de nuestro país. Inclusive la película estuvo lista tal vez desde antes de la pandemia. Sí, es como, yo creo que la pandemia nos agarró a todos por sorpresa, ¿verdad? Y claro, todos los planes que todos teníamos. La película se estrenó el año pasado en el Festival de Sitges, en España, el Festival de Cine Fantástico, y estuvo girando, de hecho, la semana pasada estuvo en el Ícaro, que es el Festival de Cine Centroamericano en el Caribe, también estuvo en Argentina, estuvo a estar en Panamá, Montevideo, México, bueno, son muchísimos otros lugares, ¿verdad? Que es importante porque también, no solo, como les dije, el cine nacional está como pegando un brinco, pero también es importante que se conozcan este tipo de historias, ¿no? La película se suponía que se iba a estrenar en marzo, pero bueno, justo nos cayó la pandemia y tuvimos que hacer como una pausa, y ahora por suerte ya estamos retomando y la idea es que la gente vaya a verla, ¿no? El tema del guión, todo lo que es la producción, contanos un poquito de eso. Sabemos que se lleva bastante tiempo, bueno, más que todo el tema del guión, y también algo importante es hablar de los presupuestos. Sí, el tema de presupuestos. Yo conozco muchísimas películas que no se hacen porque no hay plata, ¿verdad? Es como, yo creo que a nivel latinoamericano la forma de hacer cine también es un poco de los presupuestos, los fondos que nos da el gobierno, ¿verdad? Como lo importante el centro de cine, que ahora en este momento están peligrando todas esas cosas, y no solo en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, Argentina, Panamá, el mismo Chile, ya ahora, digamos, estos fondos están casi eliminados. Entonces es donde uno se pone a ver, bueno, qué formas hay de hacer cine. Sin embargo, esta película también, por ser documental, los documentales tienen un presupuesto más bajo, ¿verdad?, que las ficciones generalmente. Pero bueno, es una plata que se necesita, y también es por el mismo apoyo de la gente, ¿verdad?, que vaya. La película, desde que salió la idea, cuando se empezó a escribir, fue 2017. Entonces, sí, han pasado un par de años, todo el 2017, a finales de 2017 estuvimos grabando, todo 2018 estuvimos con edición, después hubo como un paro, y bueno, el estreno que fue el año pasado, y que estuvo como un stand-by, ¿no?, hasta ahora. Pero sí tuviste patrocinios, no solo de gobierno, sino externos. No, yo todo lo que tuve fue patrocinio privado. Ok, privado. Sí, fue alguien que creyó en la idea, que creyó que era necesario contar esta historia. Jorge Guntanis es el productor, yo soy la directora, pero detrás de todo esto está Jorge Guntanis, y él fue el que creyó en la idea y que era necesario aportar e invertir en este tipo, ¿no?, de cosas a la cultura.
Bueno, por aquí, como parte de las personas que participan y de una u otra manera, tenemos a Ronald Moya, a Gerardo Láscares, en aquel entonces, Gerardo Castain, que lo hemos tenido aquí en el programa. Bueno, el señor Otto Vargas, que fue uno de los escritores, y también a Rogelio. ¿Cómo es esa... O sea, ¿cómo tomas todas esas historias de cada uno, desde cada punto de vista de cada uno de ellos, y lo transformas en una sola? Sí, es que uno a veces querría, ¿verdad?, tener a todas las personas, pero como te dije, fueron 10 años, fueron tantos policías, investigadores, periodistas que pasaron a través, ¿no? Que tal vez uno elige un poco los que estuvieron más cerca. Y bueno, la película también se llama Crónicas de un caso sin resolver. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Esas mismas historias que todos tienen desde su perspectiva, ¿no? Desde, como vos decís, bueno, Láscares, ¿verdad?, que como jefe de la policía, Otto, como también Otto estuvo también en el momento de los asesinatos, ¿verdad?, en la cruz, que él lo cuenta en su libro, y posterior a eso también estuvo haciendo muchas noticias. Bueno, Ronald Moya también, que estuvo de la mano casi como del caso, ¿no?, en el momento que se estuvo haciendo. Gravy Moya también, ¿verdad?, de la parte televisiva. Entonces, sí, son muchas personas que uno querría meter a todas en una película, ¿verdad? Pero tal vez tiene que seleccionar cuáles son las voces que lo cuentan un poco más de cerca. El tema del casting también es, me imagino que algo importante dentro de la producción. Sí, es eso mismo que yo te decía. O sea, yo, como te dije, a la hora de entrevistarlos a ellos, uno se da cuenta también como el papel importante que jugaron. Por lo menos como Ronald Moya, como te dije, es una persona que tiene como que conoce a fondo el caso. Si vos ves la película también, él es el que narra un poco de la mano todo lo que fueron los casos, porque una particularidad también como del caso fue que no solo la policía y los investigadores estaban, ¿verdad?, también estaba mucho la gente también tenía, y hasta la fecha, de hecho, uno como nombra el caso o nombra que está haciendo una película sobre el tema. Y lo curioso es que todas las personas en Costa Rica tienen su propia versión de quién pudo haber sido culpable. No, a mí me pasa muchísimo en redes sociales, o a gente que también me encuentro un poco en la calle. Es como, no, para mí, ¿qué es esta persona? Entonces... Decían que era Gerardo Castain, decían que era Mariano Figueres, decían... A un montón de personas le han puesto ese bueno, ese para eso tema. tienen que ver la película. Sí, tienen que ver la película, exactamente. Stephanie, también los lugares de grabación. Sí, eso fue una de las cosas también como más duras, ¿verdad? Porque, bueno, yo de la película también, por más de que se centre un poco en lo que fue tal vez como todo el reflejo social, ¿verdad?, que tuvo ese caos que sufrió Costa Rica en ese momento, porque hubo gente que, no sé, niños que dejaron de ir al colegio, gente que dejó de salir de sus casas a las 6 de la tarde, hubo como un pánico social muy grande. Entonces... yo algo también que tenía como muy presente es como las víctimas, y la película es un homenaje a estas personas que nunca se pudo resolver qué fue lo que les pasó, ¿no? Entonces un poco el llegar a los lugares de los sucesos, algo que digamos yo marco también en el documental, es los amaneceres en los lugares de los sucesos, ¿no? Porque es ese momento para mí, digamos, como realizadora, que yo quise grabar, porque para mí era ese momento en el que ocurrían cosas tan atroces que de repente la luz del día salía y era donde se revelaba en ese momento todo lo que había pasado, o tal vez donde los familiares se daban cuenta que esas personas no estaban en su cama durmiendo y nada más estaban y les había pasado algo súper trágico. Entonces en la película se trató de retratar eso, ¿verdad? Pero lo más difícil fue llegar a esos lugares, porque no sé, aunque uno diga, bueno, ha pasado... ¿cuánto dijeron? ¿30 años? ¿20 años? 30 y resto. Sí, tengo que aceptar que a uno también le da un poco de miedo, ¿verdad? Más que él también tenía una fijación como por las mujeres y todo eso, entonces uno como mujer, ¿verdad? Siempre, entonces era, para poder agarrar los amaneceres y grabarlos, teníamos que llegar a un 3:30, ¿no? Entonces entraron 3:30 de la mañana a un cafetal, y entonces, no sé, tuve un equipo muy valiente, porque bueno, enfrente de la película estoy yo, pero hay muchísimas personas atrás que estuvieron todo el tiempo. Un saludo para Gustavo Martín Fernández, también para Luis Bolívar, para Andrea Salas, para Jorge Anchía. Ahí también está Alexander Rivera, dice, mi tío murió en esa investigación en esa época. Era investigador y lo mató el psicópata.
dice Alexander Rivera. Una de las víctimas. Una de las víctimas. Stephanie, hicieron grabaciones exactamente en el lugar donde se encontraron los cadáveres. Sí, en cada uno de los lugares. El único lugar que no pudimos como retratar así exactamente fue la muerte de Ligia Camacho, porque ahora hay como una concesionaria, entonces como por problemas, ¿verdad?, legales, tuvimos que como grabarla de lejos un poco, pero sí, todo se grabó en los mismos lugares de los asesinatos. De hecho, hasta la Cruz de la Abuelita nosotros subimos desde muy de madrugada para poder llegar al lugar. Me imagino que ahí tuvieron lógicamente el apoyo de, por ejemplo, los investigadores del OIJ en ese momento, Sí, Gerardo Castain. Sí, para ubicar los lugares de los asesinatos, Gerardo Láscaras fue uno de los que más nos apoyó, ¿verdad? Y también Otto, con toda la investigación Otto, previa ajá, que él había hecho, fue como un salto también que me ayudó a mí también para conocer más sobre el caso. Y es que Otto Vargas relata en el libro de que él vio a estas mujeres, porque él iba subiendo también ese día ¿Iba subiendo o él iba bajando? La cuestión es que él se topa a estas muchachas. Sí, es muy curioso porque él narra que él estaba pequeño, ¿verdad? Ajá. Que él venía con su familia, porque lo que pasó, digamos, con el primer caso de la abuelita fue que hicieron una peregrinación a la Cruz de la Abuelita. Este padre lo que pretendía hacer era una misa por la paz de Centroamérica, ¿no? Entonces es un poco irónico que también lo que él pretende es esto y al final termina en una escena súper terrible como es la masacre de estas niñas. Sí, estas niñas eran como su mamá con 3 hijas, ¿verdad? Su hermana con otras 4. Ellas van subiendo, de repente la madre de una de ellas no puede seguir por sus zapatos, su sobrina se queda con ella, todas las demás deciden subir. Entonces, si yo hablo mucho con doña Rosario, ella me dice, yo soy sobreviviente de esto, yo sigo de cerca el caso, ¿verdad? Y lo conozco, y sin embargo a ella tampoco la policía le dio como mucha, no sé, creo que la película también lo que trata es como de crear un poco de conciencia, ¿no? De todas las cosas que se pudieron haber hecho y tal vez las cosas que todavía se pueden hacer, ¿no? Porque todavía, no sé, en Costa Rica hay leyes de que ya los crímenes prescriben a los 10 años, pero hay pruebas en otros países como Estados Unidos que después de 10 años han llegado, se analizan pruebas y se han encontrado asesinos seriales después de 50 años. Entonces, ¿por qué nosotros después de 10 años ya alguien puede llegar y perfectamente puede llegar a un parque y gritar que él es el psicópata y no se le puede hacer nada, no se le puede juzgar? Entonces son 19 víctimas que quedan sin saber qué fue lo que les pasó, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, una historia que queda ahí como en la incertidumbre, una historia que para las víctimas y para las personas que lo seguían muy de cerca en aquel entonces, marcó, y como ya lo dijimos, eso a nivel investigativo fue un hecho que motivó, que presionó a nuestras autoridades en el tema criminalístico y en el tema de investigación, a fortalecer las capacitaciones, los métodos y el equipo que se utilizaban en aquel entonces. Sí, porque precisamente aquí hemos hablado con don Rogelio Ramírez, también, ¿verdad? Con don Gerardo Castain. Con Ronald Moya. Con don Ronald Moya también, escritor de otro libro muy interesante. Y ellos precisamente hemos coincidido con eso. Bueno, cómo era en el año 86 la investigación criminal en Costa Rica, ¿verdad? Lo limitado que era. Y después de este caso, lógicamente, se empieza a desarrollar más capacitaciones, la cooperación internacional que empieza a llegar al país. Todo eso fue fundamental para llegar hasta donde ha llegado la investigación criminal en el país. Sí, sin embargo, es muy curioso porque, bueno, el OIJ se crea a final de 1970, ¿no? O sea, era muy bebé, por así decirlo, cuando el caso llega. Y ellos mismos lo saben, y ellos mismos también como lo hablan y no tienen problema en admitirlo. No teníamos los métodos, primero, no tenían la experiencia como para tratar ese tema, ¿verdad? Como tampoco tenían la capacidad en herramientas como para poder agarrar la evidencia y poderla tratar de una forma correcta. Pero también siempre, no sé, algo que a mí me llama mucho la atención es que el FBI viene, ¿verdad? Estados Unidos siempre, ¿verdad? Viniendo como a salvarnos, pero en este caso vienen, ¿verdad? En la película también trata un poco de eso. Y los expertos, porque obviamente son expertos, ¿verdad? Mucho, no se puede cuestionar eso, pero vienen y hacen un perfil que realmente cualquier persona entre 30 y 40 años aquí en Costa Rica calzaba en ese perfil. Entonces, hasta cierto punto vos decís, bueno, vinieron a ayudar, pero ¿en cuánto nos ayudaron? Capaz más bien
vinieron a hacer más bien más revuelo de lo que ya había, ¿no? Sí, eso es parte. Y es que cuando escuchamos que viene la gente del FBI o cuando vienen, me recuerdo también otro caso ahí de la Embajada de Nicaragua, que venían fuerzas policiales de Colombia a colaborar y todo esto, uno piensa que vienen, ¿verdad? A resolver. A resolver. A salvarnos. A salvarnos, pero nosotros somos los que tenemos que resolver porque esto es un problema de nosotros, ¿verdad? Claro que hay ayuda, pero es diferente. ¿Qué podemos? Fueron 2 años, desde el 2017, Stephanie, empezó la idea. Hablamos un poquito, vos sos la guionista también, sí, ¿verdad? Del proyecto. ¿Cómo le podemos explicar a los oyentes que se extiende tanto un proyecto como este? Se basa mucho en el tema de la investigación, a la hora del rodaje. ¿Qué es lo que lleva más tiempo? ¿El guión? Sí, digamos, generalmente las producciones audiovisuales así tardan un poco eso, ¿verdad? Unos 2 años generalmente. Depende todo lo que decimos también, el flujo que uno tenga de plata, ¿verdad? Lo que puedas alcanzar como para poder liberarlo. En este caso, nosotros empezamos la idea en 2017, se graba a finales de 2017, yo empiezo a editarlo en el 2018, pero sí es un largo proceso, porque por lo menos de cada uno de los entrevistados yo tenía 2 horas, ¿entendés? Entonces, son 2 horas que uno tiene que sentarse, ver, dividir y después ponerle a una persona y decir, bueno, poneme del minuto tal al minuto tal, ¿no? Entonces, el empezar a armar todo eso a nivel de edición. Después de eso, ¿qué pasa? Pasa a alguien que le empieza a hacer el sonido. Entonces ya empieza a hacer la música, los sonidos ambientes. Después pasa a alguien que le empieza a tocar el color. Entonces, y después desde que van desde las animaciones, porque en la película también hay muchas animaciones, los gráficos, todo. Entonces, no sé, uno se termina dando cuenta y después ya pasaron, no sé, 3 años, ¿verdad? Pero... El tema de la duración, ¿cuánto dura el documental? Son 84 minutos. 84 minutos. Ok, el tema de los patrocinadores. Eso es he tenido la oportunidad de hablar con algunos productores, ¿verdad? Y dicen que en ocasiones los patrocinadores como que les gusta intervenir un poquito. Sí, como yo te dije, yo me creo como muy afortunada porque por lo menos la película pues la pudimos hacer todo ¿verdad? Con financiamiento privado, entonces no tuvimos como tema con los patrocinadores, pero sin embargo sí tuvimos mucha ayuda. O sea, yo recibí mucha ayuda de Repretel y Teletica, ¿verdad? Con todo el material de archivo. La película está construida mucho material de archivo, tanto de noticias como también de Costa Rica, como eran los 80s, ¿verdad? Un poco también lo que era, no sé, cosas del turismo. La película se construye a partir de eso, entonces no son patrocinadores directos que tal vez pudieron como modificar lo que es el contenido, pero sí tuve, digamos, desde una persona en San José que nos permitió usar su hotel para poder levantar un dron en el medio de San José, ¿no? O una cafetería que nos permite grabar desde su balcón. Entonces, creo que son personas que tal vez no tienen como un poder mucho dentro de la idea, pero que su aporte también es muy válido y que permitió que la película también se realizara. El día de hoy nos acompaña Stephanie Arguedas, ella es productora y ella es la realizadora de la película del Psicópata, que el día de ayer se estrena en nuestro país y que lleva a la pantalla grande una de las historias de investigación criminal más trascendentales que marcó a nuestro país. Estamos hablando un poco acerca de cómo se realizó, cómo fue esa conversación y toda esa investigación con los partícipes y los demás que hoy por hoy recuerdan muy bien de primera mano lo que fue aquel sonado caso en 1986. Vamos a ir a la pausa rápidamente y al regresar continuamos hablando acerca de esta película que obligatoriamente todos tenemos que ir a ver. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto.
Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, mentes que construyen un mejor país. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catenca gocaque, cair ca, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto, aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Hoy estamos con Stephanie Céspedes. Estamos hablando del documental, la película del psicópata. Una película que yo creo que por mucho tiempo se estaba esperando un tipo de producción de este tipo, Stephanie. Y yo creo que, bueno, gracias nuevamente por estar aquí y me parece que salió en el momento exacto. Sí, gracias a ustedes por el espacio. Yo creo que
como les dije antes, es un tema que está ahí súper a flote, ¿verdad? Que ya se ha convertido casi en una leyenda. Entonces, sí, la gente lo estaba esperando mucho. Es un tema de las que todo el mundo tiene como una opinión. Entonces, esperamos que tal vez la gente vaya a verlo. Por acá nos dice nuestro amigo Lech a través del WhatsApp. En el caso del psicópata, si mal no recuerdo, los politiqueros de la época cubrieron ciertos rastros. Eran tiempos como ahora. Poder politiquero, dice Lech. También dice nuestro amigazo Randall, antes se llamaba la PTJ, porque se le cambió el nombre. Sí, ahí como Stephanie nos estaba hablando anteriormente, ¿verdad? Hay diferentes teorías por parte inclusive de las personas que ella entrevistó para sacar la información. Hay diferentes teorías sobre esto, Stephanie, y yo creo que vos lo planteas muy bien en el documental. Sí, hay diferentes teorías, tanto de los investigadores como de los mismos periodistas que cubrieron las notas, ¿no? Yo creo que también parte importante de todo lo que sucedió fueron los medios y cómo los medios trataron la noticia. Yo creo que también los medios fueron un poco los que nos metieron en ese caos, ¿verdad? Y no se culpa, es simplemente como que en ese momento también no es la Costa Rica que vivimos ahora, donde vemos otro nivel de delincuencia. Era una Costa Rica, primero éramos menos personas y eran los 80s, que por más que estábamos metidos dentro de un contexto de Centroamérica, ¿verdad? Caótica, un poco como lo que eran las guerrillas, a nosotros nos hacían creer que estábamos completamente abstraídos de eso. Pero bueno, también en la película pueden ver cómo no era completamente eso cierto, ¿verdad? Entonces también a veces uno tiene que llegarse a plantear qué es lo que nos dicen y qué es lo que realmente está pasando. Stephanie, entonces tal vez en resumen, para que la gente capte un poquito más y se motive para ir a asistir a ver la película a las distintas salas, que nos decías que son muchas actualmente, está puesta o se está visualizando en muchas salas. ¿Qué es lo que va a encontrar la gente después o a la hora de ver el documental? Sí, lo que la película pretende también es un poco decir, bueno, estos fueron los casos que se le atribuyeron, ¿verdad? No son casos que se atribuyeron así como al azar, ¿no? Hay pruebas de balística, la forma también en la que él actuó, las víctimas, o sea, rastros en las víctimas y muchas otras cosas que enlazan ciertos crímenes y se le adjudican, ¿verdad?, al llamado psicópata. Pero también la película lo que trata es un poco el contexto social, cuáles fueron las causas por las que tal vez también nunca se nos pudo dar una respuesta, ¿no? Entonces, también todo ese caos que Costa Rica vivió, cómo los medios lo trataron y también cómo los investigadores tomaron toda esta noticia, ¿no? Nos comentabas que luego de ver la película, las personas que asisten, también hay foros de conversación, no solo en el cine, también en otros lugares. Sí, ayer le estrenamos en el Cine Magali y hoy hay un foro, ¿verdad?, conmigo y con algunos de los participantes según el día. Hoy es en Terrazas de Escazú, mañana de vuelta en el Cine Magali y el domingo es en Nova de Curridabat. La verdad es que hay muchas preguntas de parte de la gente y yo creo que sí, la película trata de aclarar cuáles fueron los casos, ¿verdad?, los crímenes, las personas que murieron, que se le adjudican a este asesino, pero también lo que se trata, ¿verdad?, yo creo que el cine lo que trata de hacer es eso, como crear una conciencia o tal vez despertar un algo que después vos salgas de la sala de cine y sigas comentando, ¿no?, o que te dé como por investigar, como despertar esa... Entonces yo creo que los foros permiten mucho más como la característica de este caso, ¿verdad? Que mucha gente tiene mucho que compartir, como todas las personas que nos están mandando mensajes. O sea, fueron 10 años que incluye a un montón de personas. Entonces todas las preguntas, comentarios que la gente tiene, puede asistir estas fechas, este fin de semana que van a haber conversatorios y, bueno, decirnos todo lo que tienen para decirnos. Bueno, Elge, sin duda una oportunidad de oro tener la posibilidad de ver el documental y conversar con las personas con los que participaron de una u otra manera, investigadores, escritores, periodistas. Sí, eso es algo que va más allá solamente de la producción, ¿verdad? La posibilidad que tienen todas las personas, estudiantes, por ejemplo, estudiantes de criminología, psicología, derecho, sí, de poder compartir con las personas que fueron parte de la investigación, periodistas, investigadores del OIJ, personas que estuvieron ahí de la mano. Una pregunta, Stephanie.
hay varios libros del psicópata. ¿Por qué no casarse con uno de ellos y hacer un documental con base en uno de estos? Bueno, porque depende de los libros, ¿verdad? Hay algunos que son ficciones, que utilizan la historia para, digamos, poner de background y armar una ficción. Hay otros que también son periodísticos, que tienen, casi todos van como por la misma línea, ¿verdad? De quién fue. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en lo que dicen estos libros, o sea, sí respeto muchísimo, ¿verdad?, a las personas porque estuvieron de la mano con esto. Yo, del lado de mi investigación, creo que no son lo que pasó, y muchas veces también creo que se da una respuesta porque se tiene que dar una respuesta, ¿verdad? Porque la gente lo pide, entonces tal vez se da una respuesta rápida a cosas que tal vez porque todavía se puede investigar, o sea, se pueden cambiar todavía las leyes, se puede reabrir el caso y volver a analizar todas esas pruebas. Pero bueno, yo como investigación, todo lo que yo después investigué, lo que sea del caso, yo no concuerdo con ellos. Bueno, qué interesante esta posición de Esteban y de la productora, ¿verdad? Porque asumiendo de que estos son investigadores que están apoyando con el tema, que han escrito sus libros, bueno, es importante esa parte crítica también de la productora. Claro, y le da más objetividad. Exactamente. Y se siente que no está presionada, ¿verdad? Por hacerlo de una u otra manera. Y es que también, recuerdo, Juanel, que uno de los invitados que trajimos en relación a este caso, nos decía que también habían presiones políticas en aquel entonces y se culpó inclusive a ciertas personas que al final no eran parte, pero como la sociedad presionaba, exigía justicia, exigía respuestas, exigía que se atrapara, que se encarcelara a ciertas personas, se cometieron errores o no errores que al fin y al cabo llevaron a la postre a señalar a ciertas personas que ya hoy por hoy... Una presión mediática importantísima había en esa época. Sí, presión mediática, y también había mucho ego, ¿verdad? Mucho ego, y se menciona mucho en el documental cómo, y lo coteo, digamos, a don Ronald, cuando él dice que todo investigador que llegaba al OIJ quería ser el que encontraba al psicópata. Entonces eso hizo que se escondieran evidencia entre ellos, que hubieran pugnas internas. De hecho, el OIJ llega a ser una parte de especialización que se llama la EDIS, que es de homicidios en serie, pero dentro de ellos no tenían comunicación. Entonces también, ¿verdad?, ¿cómo van a lograr resolver algo si no tienen comunicación entre ellos? Todos querían tener como el privilegio, querían ser parte de esto, y eso más bien a veces, ¿verdad?, si no se piensa con cabeza fría, se cometen errores. Y fue mucho tiempo. Entonces, durante ese tiempo, la cantidad de investigadores que participaron. Otra pregunta, Stephanie, las personas familiares de las víctimas, cuando vos llegabas, los contactaste, ¿cómo era la posición de ellos? Me imagino que un poquito cautelosos, tal vez. Sí, muchas personas fueron, y algunos fueron imposibles de encontrar, ¿verdad? Otras personas sí se encontraron. Yo, en lo personal, sí hablé con ellos, pero en lo personal no quise incluirlos de parte dentro del documental, porque quería tal vez evitar un poco el amarillismo, ¿no? La película se centra en qué fue lo que pasó, cuáles casos son los que son parte de estos crímenes, ¿verdad? Y cuál fue la repercusión social. Entonces, un poco como el tener como a las madres o cosas así, es algo que yo sí los entrevisté y me dieron a mí un background de información, pero que decidí no poner. Igual, sin embargo, algunos de ellos, bueno, por lo menos doña Rosario, que es la mamá de las niñas y la tía, ¿verdad?, de las niñas de la abuelita, ella estuvo ayer en la película, y nada, ella tiene todo mi apoyo siempre, y yo más bien es como que yo también pienso, y yo le digo a ella, también las cosas se pueden arreglar, ¿verdad? Si uno tal vez presiona un poco más, se puede una reapertura de caso o algo así, pero en realidad es como muy duro el enfrentar todas estas cosas, ¿verdad? Si para uno es duro ya leerlo, y para mí en un momento una de las partes más duras fue tal vez leer todos los informes, ¿verdad?, de la forma en la que habían muerto, y más como si uno se pone a ver con todas estas niñas que murieron en la cruz de la abuelita. Entonces es bastante duro, y yo por lo menos como algo que admiro muchísimo, por lo menos de doña Rosario, el poder como ver todas estas cosas, ¿verdad?, y acudir hasta la película, y acudir a la película también.
Un saludo para Diego Mora, para Carlos Barrantes, también para Lorena Jiménez, Marielos Ortiz, por ahí está Germey Chacón, Helen Montero, Mau Barbosa, Karina Corrales y para todas las personas que hacen su reporte de sintonía. También un gran saludo y un abrazo para Rogelio Ramírez Cartín, que está ahí en sintonía y nos envía un mensaje. El documental dirigido por Stephanie se constituye en material de consulta imprescindible para acercarse al caso más desafiante de la historia criminal de Costa Rica. Aparte del objetivo artístico del trabajo de Stephanie, darle vigencia a este caso es una muestra de respeto a las víctimas, que es parte de lo que estábamos hablando. También dice Rogelio en su comentario, sería interesante llevar el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aportando el material disponible porque la impunidad de semejante matanza no es aceptable. También consideramos compartir y publicar la carpeta que oculta el OIJ. Las víctimas y el país merecen respuestas que no sean tan evasivas. Sí, con esto del OIJ fue algo que yo mencioné anoche porque, digamos, a la hora de yo acercarme al OIJ, más bien Otto Vargas fue alguien que me ayudó un poco a que se me permitiera, ¿verdad?, acceder. Sin embargo, bueno, el acceder entre comillas, porque desde la prensa del OIJ a mí me dejaron acceder a una cierta cantidad de libros que se veía que estaban manipulados, ¿verdad?, que no eran unos libros originales. Entonces también de parte del OIJ me dijeron, bueno, usted puede verlos, pero tiene que seguirlos pasando, no puede detenerse. Y no puede grabar todo lo que usted quiere, solo que lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ellos dentro de, digamos, la explicación de que es un caso que se volvió a reabrir, ¿verdad? Pero a mí me parece que eso también fue algo como de prensa en un momento, que también se trata mucho en la película. Pero sí, el material, o sea, lo que yo pude como participar, sí fue como, si no hubiera sido como por Otto Vargas, ¿verdad? Igual, sin embargo, por lo menos lo que es el crimen de la abuelita, que se tuvo como gente que estuvo en juicio, ya está eso en otra parte de los expedientes, ¿no? Entonces fue algo que yo como que me pude dar cuenta que solamente con una carta de abogado podía acceder a eso. Entonces fueron los expedientes de lo que fue la Cruz de la Abuelita los que también tuve mucho más acceso. Pero entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? Uno tal vez quiere esclarecer, pero hasta qué punto le ayudan a uno, hasta, ¿verdad? Sí, el Poder Judicial, bueno, hasta esta administración siempre ha sido muy hermético en compartir información y a lo interno del Poder Judicial se habla de este caso como un punto negro, ¿verdad? Sí, yo creo que es eso, o sea, no es que el caso se fuera a reabrir, yo creo que es como una mancha que tal vez a nadie le gusta sacar, ¿verdad? Stephanie, invitemos a las personas que nos están escuchando a que en qué horario, en qué salas pueden ir a ver el documental, la película. Ok, bueno, en el Cine Magali va a estar toda la semana, de acá al miércoles, 2 tandas. Bueno, va a estar también en el Mall San Pedro, Cinépolis, Cinemark, Nova. Entonces se pueden fijar en la cartelera de cada cine, sino también en redes sociales. Nosotros estamos como El Psicópata Documental, tanto en Instagram como en Facebook, y día a día vamos publicando también dónde van a estar y los horarios de cada sala para que la gente pueda verlo. También hay que recordar que la primera semana es la más importante, entonces uno no esperarse a ver la siguiente semana porque si no nos sacan de cartelera y nunca nos vieron. Y más allá de que uno sea el que hizo la película, yo creo que en realidad es importante también a nivel, digamos, como histórico y social, ¿verdad? Como ver y tal vez aclarar un poco toda esta nebulosa que hay. Muchas gracias a Stephanie, ahí lo tienen. A ponerle, a averiguar, a comprar las entradas, a asistir y ver este documental que, aparte de ser costarricense y nos jactamos o siempre queremos hablar y apoyar el cine costarricense, no es solo una película de ficción, o no es una película de ficción, también cuenta una historia verdadera, algo que es parte de nuestra sociedad, algo que va a estar ahí y va a perdurar para toda la vida dentro de la historia costarricense y que de pronto hasta debería ser obligatorio
ir a verlo. No se espere, recuerde, están todos los cines de este país, ¿verdad? Según lo que lo dijo Stephanie, no se espere, hay que ir a verlo de inmediato y participar de los foros. Stephanie, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y el apoyo a todo el cine nacional. Y muchas gracias a todas las personas que participaron el día de hoy a través de las distintas redes sociales, a través de la señal para todo el país de Actual 107.1. Pasen un muy feliz fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el lunes a 8 de la noche. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.